Bueno, tenemos este subtema ahora del mismo que hemos hablado ahorita de historia. En este caso es las mujeres y el derecho al voto. Tenemos que el 17 de octubre de 1953 apareció en aquel entonces en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se anunciaba que las mujeres tendrían ya el derecho a votar y a ser votadas. Esto para puestos de elección popular. Y bueno, este es un decreto este decreto fue el producto de una larga lucha. Sabemos hoy en día que para lograr algo, pues bueno, se requiere de mucho tiempo, de mucho esfuerzo para poder hacer que algo sea posible. Y uno de esos acontecimientos, pues bueno, fue que a la mujer ya se le integrara o se le tomara en cuenta incluso en las elecciones. Entonces, el derecho de ejercer el voto por cualquier persona mayor de edad. Esto es visto ahora como algo trivial, en el sentido que es un derecho que ha causado luchas alrededor del mundo, sobre todo para grupos marginados, por pertenecer a un grupo indígena, por su género. Podríamos hablar incluso también por cuestiones de creencias religiosas, económicas. Todo ha influido para que se lograra esto. Entonces, los primeros antecedentes exitosos de este voto es que aproximadamente en el año de 1923 en Yucatán, y a pesar de que hubieron peticiones desde 1916, Yucatán reconoció el voto tanto municipal como estatal en 1923, con 3 mujeres electas para diputadas al Congreso Estatal. En ese tiempo fue Elvia Carrillo Puerto, Raquel Zip y Beatriz Peniche de Ponce. Y además también Rosa Torre, que fue electa para regidora en el Ayuntamiento de Mérida. En el año de 1937, Lázaro Cárdenas envía una iniciativa de reforma al artículo 34 de nuestra Constitución, donde aquí la modificación es, o lo que se le agrega, que permitiría votar ahora a las mujeres. Como habíamos comentado, el derecho a que ellas puedan votar y ser votadas también, es decir, que alguien vote por ellas. Y esta iniciativa fue aprobada por ambas cámaras y por las legislaturas de los estados. Solo faltaba el cómputo y la declaratoria para su vigencia. El 17 de febrero de 1947, durante la presidencia de Miguel Alemán, se publicó en el Diario Oficial la reforma al artículo 115 de la Constitución, que concedía a las mujeres el derecho de votar, pero solo en las elecciones municipales. Después, el 4 de diciembre de 1952, el Partido Acción Nacional, o bien llamado PAN, solicitó concluir el trámite de esta iniciativa presentada por Cárdenas en 1937. Pero ya para el 9 de diciembre, el mismo presidente presentó su propia iniciativa de ley y desde 1954 la mujer obtuvo el derecho a votar en todas las elecciones. Ya no fue de que solamente en las municipales, sino en las estatales y bueno, en todas, en todo tipo de elecciones. Tenemos entonces después otro, otro acontecimiento que el 3 de julio de 1955 fue la primera vez que la mujer mexicana emitió su voto en una de las elecciones federales al fin de integrar una legislatura de el Congreso de la Unión. Fíjense cuánto tiempo pasó para que, bueno, ya esto fuera posible. Y entonces uno de los primeros países del mundo que dio igualdad también a las mujeres fue Australia en el año de 1912. Quiere decir, chicos, que esta reforma
de integrar a las mujeres y tener el derecho al voto, no fue una situación o un acontecimiento que nada más sucediera en México, sino, como podemos observar, pues también en otros países se da la misma situación, chicos, solo que a lo mejor no nos informamos, no nos enteramos muy bien, pero también en otros países pasan más cosas y no es nada más en el nuestro. Por eso es que, bueno, aquí tenemos que también Australia en 1912 se unió a este cambio. Pero aquí hubo una situación en particular, porque nos indica que solo a las mujeres blancas, ya que las mujeres y los hombres aborígenes no podían votar hasta el año de 1962. Entonces dijeron, bueno, sí pueden votar las mujeres, pero solo las mujeres de piel blanca. Y las que no lo eran, pues había ahí una situación de discriminación, de racismo, porque entonces querían aplicar la igualdad, pero pues de esa forma no era la correcta. Entonces, bueno, como les comentaba, chicos, pues es un contenido muy, muy corto, pero les voy a compartir ahora el video complementario de las mujeres y el derecho al voto. Son varias preguntas, chicos, van a ser 6. Les pido, por favor, anoten estas 4 y cuando terminen me indican para mostrarles cuáles son las otras 2 preguntas que faltarían y terminando ustedes de anotarlas, ya les coloco el video. Y al final ya compartimos. Y el derecho. Las mujeres mexicanas tienen derechos ciudadanos, como el de elegir mediante el voto a sus gobernantes. Esto no siempre fue así. Antes que en México, en otros países la mujer tuvo este derecho. Inglaterra lo reconoció en 1918, Alemania y Canadá al año siguiente, y Estados Unidos en 1920. Ecuador fue el primer país latinoamericano donde las mujeres votaron desde 1929. Brasil y Uruguay establecieron el voto femenino en 1932 y Argentina en 1947. En nuestro país fue reformado el artículo 115 constitucional en 1943 y a las mujeres les fue reconocido el derecho a votar y ser candidatas en las elecciones municipales. En 1953 se extendió ese derecho a las elecciones federales. Desde entonces, la participación política de las mujeres ha tenido valiosas repercusiones en la vida productiva y social del país. A continuación te presentamos 2 opiniones respecto a la participación de la mujer en las elecciones. La posición del senador Aquiles Elorduy en 1953. Se alega que hay que hacer justicia a la mujer dándole los derechos políticos que no ha tenido. Yo diría que la mujer mexicana tiene toda la justicia grandiosa que ha debido tener. La madre mexicana es la que forma el corazón del niño, es la que educa su espíritu, es la que imparte la religión, y eso es una gran cosa en una sociedad. El hombre no tiene esas misiones en el hogar, porque sus ocupaciones públicas le impiden dedicar su tiempo a esas cuestiones. La mujer mexicana maneja los dineros del hogar e influye en su marido. ¿Qué más quiere? Yo temo francamente que las actividades políticas de la mujer vayan a contribuir a descuidar más el hogar. Y la posición de Amalia Castillo Ledón en 1947. Es necesario incorporar a todas las mujeres para que puedan obtener mayores beneficios en el trabajo, cuando debe atender a su propio sostenimiento económico o el de su familia, o bien para que pueda prestar una mejor calidad de vida a la sociedad en que vive, o para que sea, en fin, una compañera más digna del hombre. Por encima de todo esto está su propio derecho natural de ser humano, ante el que tienen que rendirse los pueblos por un principio moral, por el principio político que entraña la democracia y por los principios humanos declarados y firmados unánimemente. La cultura y los medios de comunicación.
literatura, pintura, cine, radio, televisión y deporte. México es un país caracterizado por su diversidad cultural, la cual se ve reflejada en cada uno de sus pueblos, barrios, ciudades, etnias, regiones y estados con características propias, pero a la vez comunes, como los valores, costumbres, hábitos, instituciones y una historia que nos identifica como mexicanos. Algunas costumbres, tradiciones y lugares inspiraron a escritores, músicos, pintores, poetas, cineastas, maestros e intelectuales, que con sus creaciones difundidas en el país y el extranjero contribuyeron a identificar la cultura nacional con la llamada cultura popular. Grandes pintores como Frida Kahlo y los muralistas Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, influidos por el arte popular mexicano y el arte europeo, difundieron a través de su pintura el valor de la historia nacional, en especial de la Revolución, así como escenas de la vida de campesinos e indígenas, entre otros temas. Célebres músicos como Manuel M. Ponce, Candelario Huízar, Carlos Chávez y Silvestre Revueltas realizaron grandes composiciones con las que trataron de expresar la realidad nacional. El problema de la tierra, la difícil vida de los indígenas y campesinos, la crueldad y violencia de la revolución se volvieron temas de la llamada novela de la Revolución, donde destacaron autores como Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán, Francisco L. Urquizo y Rafael F. Muñoz. La cultura mexicana también fue motivo de la reflexión y el análisis de filósofos como Samuel Ramos y de escritores como Octavio Paz, autor de El laberinto de la soledad, en el que hizo un análisis de la historia, identidad y cultura de los mexicanos. Por otra parte, los medios masivos de comunicación como el cine, la radio, la industria disquera y la televisión lograron una mayor difusión e influyeron de manera importante en la cultura nacional, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX. El cine, que tuvo sus inicios en nuestro país al terminar el siglo XIX, se convirtió en una floreciente industria que entre 1932 y 1955 ganó el afecto de la mayoría de la gente, porque en sus películas veía reflejadas sus vidas y sus aspiraciones, lo cual contribuyó al cambio de tradiciones y comportamientos y a construir una identidad nacional que fue reconocida en el mundo a través de las actuaciones de ídolos populares como Mario Moreno Cantinflas, Pedro Infante, María Félix, Pedro Armendáriz, Dolores del Río, Germán Valdés Tintán, Sara García, Joaquín Pardavé, El Santo y otros más. Temas de la historia nacional y de la vida cotidiana de campesinos, obreros, revolucionarios, vagos, carpinteros, secretarias, vendedores, policías y ladrones, políticos, luchadores, futbolistas, boxeadores, camioneros, voceadores, empleados públicos, bailarinas, charros, pobres y ricos, además de otros tantos personajes, fueron escenificados en las pantallas y difundieron en el país y en el mundo la idea de que la manera de ser de los mexicanos era generosa, rebelde, solidaria, divertida, resignada y patriota, entre tantas otras cualidades que se resumían en la creencia de que, como México, no hay dos. A través de la radio, cuyo primer programa se transmitió en 1921, el público no solo se divertía e informaba, sino que también se identificaba con los valores que se difundían en distintos programas como las radionovelas, los noticiarios y los concursos. Al mismo tiempo, la radio sirvió para que la gente inclinara sus gustos hacia diversos productos que se anunciaban, pero también hacia los artistas del momento, cuya música y canciones fueron consideradas una expresión de la cultura nacional, como las composiciones de Agustín Lara. La radio, al igual que el cine y la televisión, ha cumplido también una función informativa, porque quienes no sabían leer ni escribir se forjaron una idea de México y del mundo con la información que escuchaban. Un acontecimiento muy importante fue la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1939,
por mandato del presidente Lázaro Cárdenas, con el propósito de convertirse en la institución dedicada a la preservación, protección y difusión del patrimonio arqueológico, antropológico e histórico de la nación. Esta institución ha desempeñado un papel clave en la preservación de la herencia cultural de México y el mundo. Con la televisión que inició sus transmisiones en la década de 1950, las familias comenzaron a introducir nuevas costumbres en su convivencia diaria. Los estilos de vida, las ideas, las creencias y otras actividades realizadas por sus artistas favoritos influyeron en el comportamiento de la mayoría de la gente y contribuyeron a producir nuevas formas de expresión cultural. La vida en las ciudades se convirtió en gran tema y el gran modelo a ser imitado, junto con el de la cultura estadounidense, pues en la pantalla se veía de todo: el cabaret, el salón de baile, las calles, la cantina, la fiesta, el ring, la fábrica, el autobús, la casa, etc. La televisión, con su poder magnético, fue utilizada también para llevar educación a las poblaciones geográficamente aisladas a través de los proyectos de telesecundaria. Después de 1950, la cultura nacional unificó sus formas de expresión y sus costumbres gracias a la influencia de los medios masivos de comunicación. Un dato interesante: el presidente Álvaro Obregón ordenó que en la comida oficial para celebrar el primer centenario de la consumación de la independencia se sirviera sopa de tortilla, arroz a la mexicana y mole poblano, como homenaje a la comida típica mexicana. Otro dato interesante: el mexicano Guillermo González Camarena fue el inventor de la televisión a color, la cual se encuentra hoy en la mayoría de los hogares del mundo. González Camarena realizó sus estudios de ingeniería en el Instituto Politécnico Nacional. En 1963 hizo la primera transmisión con su llamado sistema cromático, lo que le dio gran renombre. Los primeros éxitos internacionales los obtuvo durante la transmisión de los Juegos Olímpicos de 1964. Fue además un gran amante de la cultura mexicana. Compuso algunas canciones. Un astrónomo aficionado y buen conocedor de la historia de nuestro país. Bien, chicos, ahora sí. ¿Alcanzaron a responder sus preguntas? Sí, maestra. Sí. Perfecto, entonces vamos a compartir. En la primera pregunta dice: ¿fue el primer país latinoamericano donde las mujeres votaron? Yo, maestra. A ver, Emily. Ecuador. Ecuador, muy bien. ¿Año en que les fue concedido el derecho a votar a las mujeres en México? Yo, maestra. Yo, maestra. A ver, las escucho a las dos. En 1943 en las elecciones municipales. Muy bien. ¿Quién fue el escritor de El laberinto de la soledad? Yo, maestra. A ver, Emily. Octavio Paz. Muy bien. ¿Cuáles son los medios masivos de comunicación? Yo, maestra. Emily. Creo que nada más tiene asistencia Emily y Excel, ¿verdad? A ver, Emily. El cine, la radio, la industria disquera y la televisión. Muy bien. Siguiente, institución que ha desempeñado un papel clave en la preservación de la herencia cultural de México y el mundo. Yo, Miss. A ver, Amairani. Ina. Muy bien. Y por último, fue el inventor de la televisión a color. Yo, maestra. A ver, chicos, todos al mismo tiempo. Guillermo González. Camarena. Así Guillermo es. González. Guillermo González Camarena.